el río Manzanares es un río de cauce corto y torrentoso. Esto quiere decir que sus aguas provienen del bloque de la Sierra Nevada de Santa Marta por un proceso geomorfológico. Nosotros tenemos una montaña un poco más cerca, donde se ubica la estrella hídrica de San Lorenzo. Esta estrella hídrica captura el agua atmosférica como una gran esponja. ¿Por qué esponja? Porque primero esa agua capturada es absorbida por el suelo y a medida que se va llenando, el suelo va a llegar el momento en que se satura y esa agua se desborda por unos conductos, lugares que están ya estructurados, insisto, geomorfológicamente, y trazan algunos canales que todos tributan, pues al fin y al cabo, donde nace el río Manzanares, pues allá en San Lorenzo. Ese río Manzanares, por eso lo vemos cuando llueve, que fluye mucho más agua que en época seca, pues precisamente por esa configuración dada por su geología. Ahora bien, el río Manzanares, en su parte baja, o sea, en donde atraviesa a Santa Marta, ya no se puede referir a él como un río. El río Manzanares es más bien el canal de Manzanares en la última parte, porque toda su funcionalidad ha sido desvanecida por muchos motivos. Ahora, en el tema de los focos de contaminación, concretamente yo no te puedo decir con toda claridad, lamentablemente porque las entidades responsables del río, en este caso Corpamac, no tiene información. El DAXA menos tiene información y todavía menor en términos de data pública, el Ministerio de Ambiente. Estamos hablando de lo que te voy a decir en adelante, es a partir de acciones particulares observacionales y de estudios académicos que hemos realizado y han realizado colegas en diferentes partes de Colombia frente al río Manzanares. Entonces, los focos de contaminación están trazados por varios despliegues, en su mayoría, casi más del 95%, en las zonas que atraviesan la ciudad de Santa Marta, generalmente por la recurrencia de aguas residuales que las vierten al río directamente, o la empresa por efectos y negligencia de la empresa ESMAR, o porque muchos privados, casas, propietarios de viviendas que tienen ahí cerca al río, pues lo que hacen es, y no contar con alcantarillado, pues lo que hacen es verter el agua al río, pues digamos la solución más fácil. Lo segundo es que lamentablemente el río, como es en algún momento de la historia de Santa Marta, el 80% del agua potable era captada de ese río, pues había muchos procesos de desecación. Entonces el río, una de sus funciones más importantes que tenía, era un gran captador de agua que transmitía el agua, la llevaba el agua de lluvia, la inyectaba al acuífero. Pero lamentablemente por esas desecaciones, el lecho del río hoy está completamente compactado. Entonces, si tú ves el cauce cuando no hay agua, eso forma como una U. Ese tipo de formación es básicamente dada por las implicaciones que te digo. Y tercero, hay un ecosistema muy específico que está al lado y lado de la zona de amortiguación del río Manzanares y de todos los ríos dados en el mundo, pues, que se llama bosque de galería. Esos bosques de galería, también comúnmente llamado bosque de ripario, son bosques con unas funciones que le hacen permitir contener el agua en su interior y estabilizar el cauce y estabilizar la ronda de amortiguación. Lamentablemente el río, en toda la zona que atraviesa Santa Marta, tiene pequeños parches de ese bosque, o si no, en su mayoría está completamente deforestado. Entonces estamos hablando de una combinación de varios problemas. Entonces la contaminación, esos focos de contaminación parten de un gran chicharrón, porque es que el agua, las basuras que están por mal servicio de ATESA o yo le doy una gran responsabilidad al ser humano por no hacerse responsable de sus basuras, pues en ese proceso dejan basuras en la calle, cerca al río. Y no es que, y por esas deficiencias, lo que cuando llueve y llueve en esas cantidades, y como nuestra infraestructura, por no tener alcantarillado pluvial, entonces nuestra infraestructura lo que han hecho en las últimas décadas es canalizar el agua, como por ejemplo la quebrada de Japón, que en vez de restablecer la función de captar esa agua lluvia para que se drene el acuífero, lo que hicieron fue crear un canal que al final va a terminar en el río Manzanares trayendo y llevando más agua.
Entonces, toda esa agua que corre va a llevarse por sí también basuras. Y al final es la fotografía horrible que vemos todos los ciudadanos en Santa Marta de la gran contaminación, pero eso es básicamente la punta del iceberg. El problema del río Manzanares es mucho, mucho más agudo, mucho más grave. Y para abordar la segunda, para tomar medidas concretas, para recuperar el río Manzanares, lo primero es restaurar el bosque, que te digo que es el bosque de galerías. Hay que restaurarlo. Entonces, Corpamac, quien es la entidad encargada del río, ellos tienen un plan de ordenamiento, entre comillas, digamos un instrumento de ordenamiento territorial alrededor de los ríos, particularmente para el río Manzanares, el río Caira. Hay uno, que es el PONCA para esos ríos, y eso tiene destino los recursos. Lamentablemente, Corpamac, con esos recursos dados para el restablecimiento de esas funciones ecológicas, lo ha hecho para hacer la construcción del canal de Japón, la quebrada de Japón, y para hacer una restauración, entre comillas, de la parte final del río Manzanares, que es una restauración concebida en los términos de científicos de restauración ecológica, no lo es. Es simplemente un mejoramiento paisajístico. Entonces, medida concreta, restaurar. Lo segundo es articular todas las entidades. Y no se trata que se siente del DACSA, la alcaldía, Corpamac, el ministerio, en un lugar y se digan quién tiene y quién no tiene responsabilidades. Es que más allá de las responsabilidades que tengan todas estas entidades y la sociedad civil, es que se apoderen de ese territorio en ese sentido. Pero mira que las limpiezas, acudir a la tercera pregunta, esas limpiezas son muy importantes, porque con todos los problemas que tiene el río, todas esas presiones antrópicas en este caso, dadas por nuestra sociedad, valga la redundancia, lo que hacen esas limpiezas es por lo menos mermar un poco de esas afectaciones dadas en ese ecosistema, que por lo menos es retirar basuras que ya están acumuladas. Eso es bueno, nunca va a ser malo, pero ya es hora que empezamos a acudir a resolver de fondo los problemas. Los países más desarrollados del mundo, que a veces en Santa Marta lo ponemos como ejemplo, ellos están, el término se llama renaturalizando sus sistemas ecosistémicos. Entonces los canales de ríos ya los transforman en ríos como tal, restauran sus funciones, y eso es lo que debemos hacer. Y finalmente, el papel de la comunidad en la conservación es fundamental. Si no se involucra a la comunidad de manera correcta, a través de modelos de educación ambiental verdaderos, no el que se encuentra en el imaginario de algunos políticos o políticas en las que creen que simplemente es una cátedra ambiental en el colegio, no. Esto requiere todo un esfuerzo de educación ambiental, que es, digamos que es un entorno desde las ciencias de la conservación ecológica muy, muy específico, que no se han implementado, pero eso es transversal. Si no se hace en primera medida con la comunidad, no hay ninguna posibilidad de resolver el problema de fondo que tiene el río Manzanares. Bueno, digamos que te dejo esta información respondiendo a tus dudas y preguntas. Con el mayor gusto, si necesitas ampliar algo, con el mayor gusto lo hago. Y bueno, un fuerte abrazo.